El pastor Benito Gómez es un servidor de Dios y de la Iglesia, con una larga trayectoria y años en el ministerio junto con su esposa Esther, habiendo servido en áreas de evangelismo itinerante y servicio de enseñanza, desde conferencias, retiros y encuentros juveniles en la Iglesia, por varios años en las varias provincias de Argentina, especialmente en la zona de Cuyo y la provincia de Buenos Aires, viviendo y prestando servicio actualmente en la enseñanza, en la consejería y en el liderazgo de células en la Iglesia del Puente, bajo la cobertura del pastor Pedro Sebastián Ibarra. El pastor Benito es director del programa radial En Sintonía con el Espíritu Santo y lleva adelante el Club de Memorización Bíblica. Él pone su vida al servicio de Dios. A continuación, les presento al siervo de Dios, Benito Gómez. Muy estimados amigos y amigas, les habla el pastor Benito del programa radial En Sintonía con el Espíritu Santo. Y aquí estamos para compartir una nueva jornada con ustedes de palabra, con el deseo genuino de que usted sea bendecido, sea desafiado, sea motivado para acercarse más a Dios, caminar con Dios y con una expectativa abierta al Espíritu Santo de ver cómo Dios se manifiesta en señales, milagros, prodigios y maravillas. Hoy yo quiero hablarle acerca de un tema que está en mi corazón. El tema se denomina Veo al Señor, veo al Señor. Esto está basado en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, cuando el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero fecha, ¿cuándo? Cuando murió el rey Usías. ¿Qué ocurrió? Vi yo al Señor. Vi al Señor. ¿Cómo podemos hacer para ver a Dios en este tiempo, siglo XXI? Cuando tenemos un encuentro de ver la manifestación, el poder y la gloria de Dios, algo ocurre. Aquel profeta en aquel tiempo fue tocado por el fuego del Espíritu Santo y cambiado, y se convirtió en uno de los profetas más extraordinarios de todos los tiempos, 700 años antes de Cristo, profetizando acerca de la venida del Mesías. También la Biblia nos da, es un registro de experiencia de esta naturaleza, y en Apocalipsis 1:17 allí encontramos a Juan, el anciano apóstol Juan, el apóstol del amor, que estaba allí en la isla de Patmos, por causa del Evangelio. Usted imagínese un hombre anciano, aislado, alejado de sus seres queridos, de la iglesia al cual él amaba, donde era un servidor de Dios, etcétera, etcétera, lejos. Me imagino un día, una tarde, Juan acercarse en la isla a la playa y mirar al horizonte donde el sol cae en la distancia como un disco rojo de fuego encendido, y él sentiría nostalgia por lo suyo, de los afectos, de la compañía, de todos los que le quieren. Cuando dice: sentí detrás de mí la voz de alguien, la aparición de Cristo. Y el verso 17 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Fue la experiencia de la visitación sobrenatural de Dios a Juan. Entonces, por esto el tema de este momento que quiero compartir con ustedes: veo al Señor. Y nada mejor que la Biblia
para hablarnos y describirnos acerca de la persona gloriosa del Señor. Y quiero remitirme en este momento al Salmo 145, un salmo que yo llamo la galería de los atributos de Dios. En sus 21 versículos habla de cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son sus atributos. Déjeme mencionarle como introducción alguno de ellos. Describe a Dios como el Rey, el Dios bendito, el Dios eterno, el Dios exaltado, el Dios grande, el Dios digno, el Dios supremo, un Dios inescrutable, un Dios poderoso, un Dios hermoso, un Dios glorioso, un Dios magnífico, maravilloso, estupendo, bondadoso, un Dios justo, un Dios clemente, misericordioso y paciente. Y podemos seguir el listado de los atributos de Dios. Esto nos lleva al segundo punto de esta charla que quiero compartir con usted en este día. Dios es el centro de toda la existencia del ser humano. Dios es el centro. No es que Dios gira alrededor de mi existencia, de mis intereses, de mis metas, de mis deseos, de mi voluntad. Al contrario, Dios es el centro y todo gira alrededor de Él. Porque soy de Él, vengo de Él y voy a servir a Él. Dependo totalmente de Él para todas las cosas. Cuando leemos este salmo, las expresiones, mire conmigo, que indican la centralidad de Dios. Si usted tiene allí su Biblia y puede seguirme en su Biblia, las características de la centralidad de Dios. Verso 1 dice, bendeciré tu nombre. Verso 2, alabaré tu nombre. Verso 3, su grandeza es inescrutable. Verso 3, generación a generación celebrará tus obras. Verso 4, tus poderosos hechos. Verso 5, la gloria de tu magnificencia. Verso 6, tus hechos maravillosos, tus hechos estupendos. Y sigue, publicará tu grandeza, tu inmensa bondad, tu justicia, tus obras, tu reino, tu poder, tu reino en todos los siglos. ¿Cuál es la centralidad? Tú. Esto me hace acordar la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor dejó esta oración modelo para los discípulos de todos los tiempos. ¿Quién no sabe el Padre Nuestro? Recuerdo cuando era pequeño, en el campo, de repente el cielo se puso nublado, oscuro, casi de noche, los truenos tremendos, que chocaban, parecían las nubes en el cielo, los rayos, etcétera, etcétera, los vientos, y el temor que yo sentía en el corazón como niño. Me metía bajo la cama, allí de la cama, ¿no es cierto?, común que teníamos en la habitación, y lo único que podía repetir era, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No entendía lo que decía, ni sabía lo que decía, pero era el vínculo para pedir auxilio a Dios, la centralidad de Dios. Entonces el Padre nuestro dice, por ejemplo, venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Dios es el centro. Si Dios es el centro, tenemos que desarrollar algunas características para relacionarnos con este Dios, para poder ver
los milagros y las bendiciones de Dios. ¿Cuál sería la centralidad? Número 1, tener nuestro tiempo devocional con Dios. La única manera en que se puede llegar a conocer a Dios es dedicando tiempo a estar a solas con Él, o hablar con Dios, derramar el corazón a Dios, leer las Escrituras, tener un plan sistemático de lectura bíblica diaria, memorizar las promesas de Dios, especialmente las que hablan del carácter de Dios, ¿no? Tener tiempo con Dios. El precio para tener una relación con Dios es el tiempo. La gente está deprisa. Hay una vida muy alterada, ¿no? Un ritmo loco. Y la gente dice, no tengo tiempo. Sin embargo, yo descubro que todo ser humano tiene 24 horas en el día disponible y dentro de ese tiempo puede hacer tantas cosas. Entonces, pero tenemos que estar tiempo con el Señor. ¿Cuál es el propósito? Desarrollar una relación con Dios. Usted sabe que la relación se inicia y se cultiva a través de la comunicación. Hablo con Dios, Dios me habla, etcétera, etcétera, y desarrollamos. ¿Cómo desarrollar una relación con Dios? Entonces, tiempo, comunicación, las circunstancias que nos empujan a buscar a Dios, nuestras actitudes. Oh Dios, hoy quiero conocerte más que ayer. Gracias por lo de ayer, pero hoy quiero algo nuevo acerca de ti. Nuestras metas. Las Escrituras nos convencen, nos indican de la necesidad del tiempo devocional. Por ejemplo, el modelo de Cristo, Marcos 1:35 dice que siendo aún muy oscuro, muy de mañana, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así que Dios me espera bien temprano, cuando no hay ninguna actividad. El mandato del Señor a Josué, ¿no? Cuando dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El ejemplo de David, cuando buscaba al Señor en las mañanas. Y la amonestación del Señor en la palabra para que nos acerquemos a Dios. Que no pase un día sin que busquemos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Segundo lugar, cómo se desarrolla una relación con Dios a través de la oración, ¿no? Podemos orar en cualquier momento, aún en nuestro trabajo, en nuestro corazón. Puedo orar en mi interior una oración breve, como un telegrama al cielo, para hablar con Dios. Ejemplo del Señor, temprano en la mañana. Ya hemos mencionado Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro. En medio de las actividades diarias, allí puedo hacer un alto, un instante y decir, gracias a Dios. A veces pasamos noche enteras en oración, como lo hizo Cristo por los discípulos, y estando solo, después de un día agitado, volvemos en nuestras labores y digo, necesito estar a solas con Dios y derramar mi corazón delante de Dios. Y cuando, como lo anuncia el nombre, Señor Jesús, la presencia de Dios viene y nos cambia. Y también durante nuestras últimas horas al andar, antes de apoyar nuestra cabeza en la almohada, podemos orar a Dios en el nombre de Jesús. En tercer lugar, para tener la vida victoriosa, entonces necesito de la palabra de Dios, necesito tiempo de oración y necesito ser lleno del Espíritu Santo. San Pablo aconseja a los cristianos, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El lenguaje original indica que este versículo se refiere a ser lleno continuamente. Así que hoy soy lleno del Espíritu Santo, mañana, la semana que viene, el mes que viene, todos los días lleno de la presencia del Señor. Para tener victoria sobre cualquier pecado, vivamos llenos del Espíritu Santo.
¿Qué clase de pecado? Los deseos de la carne, dice la Biblia, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Número 4, para tener una relación con Dios y conocerle, tenemos que tener una vida obediente. La buena disposición de someterme a la voluntad de Dios. Ejemplo, Cristo, Él decía siempre, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que le agrada al Padre. Mi comida es hacer la voluntad de Dios, y estaba dispuesto a hacerlo. Él vino para hacer la voluntad del Padre. No hizo nada por su propia cuenta. Estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa o cualquier circunstancia con tal de hacer la voluntad del Padre. Y cuando Él comenzó a obedecer, por la obediencia aprendemos y crecemos, ¿cierto?, en madurez. La obediencia me lleva, ¿no es cierto?, a vivir una vida sin límites con Dios. No hay límite, no hay barrera, no hay nada que se interponga en nuestro obedecer a Dios. Obedecer a Dios y confiar en Jesús es, ¿no es cierto?, la senda marcada para andar en la luz del Señor. El Señor y de Cristo, para una relación personal con el Señor, tenemos que estar bajo el Señorío de Cristo. ¿Qué es el Señorío de Cristo? Es devolverle a Dios el control de mi vida con objeto de que Él pueda usarme para realizar y cumplir su voluntad a través de mí en todas las áreas. ¿Por qué el Señorío de Cristo? Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya estoy crucificado, ya vive Cristo en mí. ¿Cómo hacer que Cristo sea el Señor de mi vida? Reconocer que Él es el Señor absoluto en todas las áreas. Nada es mío, todo de Dios. Aún yo mismo soy de Dios. Reconocer que su señorío personal sobre mí sea en todo. Yo fui creado para Dios, fui creado por Dios, fui comprado a precio de sangre. Entonces soy su hijo, le pertenezco. Mi identidad está en los cielos, mi origen es celestial y la presencia de Dios vino y se estableció en mi vida. Soy lleno del Espíritu Santo. Entonces debo reconocer que no puedo ser independiente de Dios. Esto significa que todo mi cuerpo está bajo su gobierno, su señorío. Por ejemplo, mi nariz, mis ojos, mi boca, mi oreja, mi lengua, mi brazo, mis piernas, mi estómago, todo bajo el gobierno de Dios. ¿Qué debería hacer? Rendir mi miembro físico al Señor. Señor, te rindo mis ojos, te rindo mis oídos, te rindo mi boca, te rindo mis manos, te rindo mis pies, y de esa manera someterlo todo al gobierno de Cristo. La decisión de someternos a Cristo es un acto de dedicación especial, que yo sé que un día X en la historia de mi vida me arrodillé y le dediqué y consagré cada uno de los miembros de mi cuerpo al Señor, en forma bien específica, para que Él los controle, para que Él los use. Por eso tenemos que pedir a Dios que limpie, que acepte ser el dueño de cada uno de nuestros miembros y los limpie. Voy a pedir a Dios que ponga un vigilante para cada miembro de mi cuerpo, y que por medio del Espíritu Santo Él me avise cuando yo estoy siendo atacado, para poder hacer frente a este desafío con la ayuda de Dios. Voy a pedir a Dios que Él me dé el deseo de caminar en victoria cada día, que me dé hambre de victoria, que me fortalezca en su voluntad para poder resistir contra la tentación. Voy a pedir a Dios que dé toda victoria y tomar las medidas necesarias para que se establezca una defensa contra los ataques del enemigo en mi vida, con la ayuda de Dios. Esto en nuestra relación con Dios.
Por esto quiero animarte que consagre toda tu existencia, toda tu mente, cuerpo, espíritu y alma al Señor. Todo sucede en el cielo, en un futuro no muy lejano. La tierra ya pasó y va a pasar, y va a llegar un día que usted está frente al Señor. Usted cierra sus ojos, en su mente usted ve el resplandor de la gloria de Dios, y está en el enorme trono del Señor. Sentado en su trono, Dios le sonríe a usted. Siente su abrazo, siente el amor de Dios que lo envuelve. Toda la humanidad creada, toda la vida creada está arrodillada delante del trono de Dios, adorando al Señor de señores, al Rey de reyes. Hay gozo, hay amor y una paz sublime, inmensa, que llena toda la tierra. Y allí estamos delante de la presencia de Dios. Es lo que yo voy a ver en este tiempo, la gloria de Dios. Voy a ver la bendición de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Ningún impedimento se va a levantar con éxito para detener el obrar de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios, la liberación de Dios. Quien quiera que esté viendo este video y escuchando este mensaje, si comienza a caminar con Dios y tiene una relación íntima con el Señor, lleno del Espíritu Santo, usted es candidato para ver una vez y otra vez y otra vez y otra vez la bendición de Dios, los milagros de Dios. Quiero terminar diciéndole, animándole, acérquese a Dios, camine con Dios, prepare su corazón para recibir la bendición y los milagros del Dios Todopoderoso. Termino citando a Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios les bendiga en este día especial. Amén.